tal? Muy buenas noches, esta es La Entrevista. Gracias a todos ustedes que nos están sintonizando a través de la multiplataforma de Radio Televisión de Veracruz. Usted en este momento nos está observando a través de la televisión de los veracruzanos y nos está escuchando a través de la radio de los veracruzanos. De la misma manera también un saludo a las 8 entidades de la República Mexicana hasta donde llega nuestra señal. Este es el tema del cual estaremos hablando esta noche aquí en La Entrevista. Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, una persona con discapacidad es aquella que tiene alguna limitación física o mental para realizar actividades en su casa, en la escuela o en el trabajo, como caminar, vestirse, bañarse, leer, escribir, escuchar. En México, las personas con discapacidad tienen dificultades para ejercer con plenitud sus derechos. ¿Por qué? Porque esto se debe a obstáculos sociales y culturales en virtud de sus condiciones físicas, psicológicas o también conductuales. Los espacios públicos no están planeados en función de sus necesidades y aunado a esto, sufren en su mayoría una doble discriminación, pues el género, la condición socioeconómico, la raza y la etnia también pueden acentuar esta situación. Hoy, en el estudio de La Entrevista, se encuentra con nosotros el licenciado David Pérez Aguirre. Él es el encargado del programa de difusión y asesoría de los derechos humanos de las personas con discapacidad del CRISVER, que es el Centro de Rehabilitación e Inclusión Social en la entidad veracruzana, a quien agradezco que esté esta noche con nosotros. ¿Cómo estás, David? Buenas noches. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Todo un honor el poder estar aquí. Pues platiquemos, David, ¿cómo garantizar en Veracruz la promoción y protección de los derechos humanos de las personas con discapacidad, así como también la plena inclusión en una sociedad que muchas veces invisibiliza a las personas que tienen o sufren alguna discapacidad? Claro, aquí hay varias líneas de acción que debemos de tomar en cuenta. Por ejemplo, de las cifras que manejas, de las cifras que estamos hablando del INEGI, pues es terriblemente alarmante que solamente el 39.1% de la población con discapacidad realiza alguna actividad económica, es decir, tiene un trabajo remunerado o tiene algún ingreso con lo cual pueda mantenerse tanto a sí mismo o a su familia. También es alarmante que en el sentido de la educación solamente el 23.1% de las personas tiene este acceso y todos los demás, pues algunos incluso tienen un nivel completamente nulo en cuanto a educación. Y pues realmente pues es un problema que pues hay que atacar directamente, hay que tomar en cuenta. Una de las maneras con la que se pretende pues intervenir, con la que estamos interviniendo, pues es concientizar a la población, dar a conocer cuáles son los derechos de las personas con discapacidad, dar a conocer cuál es el marco jurídico internacional, nacional y del Estado con el cual puedan participar las personas. Es decir, yo siempre se los digo a las personas que me consultan, alguien que no conoce sus derechos simplemente no puede defender lo que no sabe que existe, lo que no sabe que tiene un derecho. Ahora, David, ¿cuántas personas con discapacidad existen, viven en la entidad veracruzana? ¿Tenemos alguna cifra que nos aproxime a cuántas personas sufren de discapacidad en Veracruz? Aproximadamente 715,000 personas, lo que representa el 6.1% de la población. De hecho, pues es lo que nos tiene el INEGI desde el 2014, pero hay más. De hecho, pues se sabe que pues, es una cifra pues, mínima, digamos, la base, por así decirlo. Entremos en contexto porque muchas veces conocemos el tema, pero desconocemos lo básico. ¿Cómo podemos definir el término discapacidad y sobre todo, cómo referirnos adecuadamente a las personas que viven con alguna discapacidad? Bien, esa es una excelente pregunta porque, bueno, realmente muchas personas se refieren y se sigue usando el término discapacitado, minusválido, enfermo o enfermito, por hacer un diminutivo, personas con capacidades diferentes, personas con capacidades especiales y pues puede haber un sinfín más de sobrenombres, podríamos llamarlo. Sin embargo, pues la ley, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, nos define que el término correcto es ese, persona con discapacidad. ¿Y esto por qué? Por responder a un enfoque de lo que son los derechos humanos, en donde antepone primero a la palabra persona, anteponer primero tu discapacidad, a decir, tú eres el sordomudo, tú eres el sordo, tú eres el ciego. Simplemente como personas, pues por eso viene el término persona con discapacidad. ¿Y cómo definimos qué es una discapacidad? Claro.
Hoy en día se tiene un enfoque que se le llama el enfoque de derechos humanos y define la discapacidad de una manera diferente. Si me permites platicarte un poco a través de la historia, cómo se ha manejado esto, pues teníamos un modelo que se le llamaba tradicional, en el cual pues, se consideraba que la discapacidad era producto de un castigo divino. La persona con discapacidad pues, era alguien que hizo algo, que a lo mejor sus padres hicieron algo, producto de un pecado incluso, y ¿qué era lo que pasaba? Merecían ser escondidos, merecían también pues, ser marginados, lo que llevó pues, a otro tipo de prácticas, ¿no? Por ejemplo, en cuanto a la marginación, la mendicidad, etcétera. Posteriormente tenemos un tipo de enfoque que le llamamos el enfoque médico rehabilitador, que parte después de la Primera Guerra Mundial, el cual pues, nos empieza a decir que la persona con discapacidad es alguien enfermo, que tiene una relación directa médico-paciente y como toda persona enferma, lo único que necesita es ser curada para ser normalizada y posteriormente incluida en la sociedad. Y después va pasando el tiempo y pasamos a este enfoque de los derechos humanos, donde ya nos dice, la persona no es quien está mal. Tú no eres una persona anormal que necesita rehabilitarte para volver a insertarte en la sociedad. Ya nos dice que es la sociedad quien necesita rehabilitarse, quien necesita aportar los medios, que la sociedad es la que discrimina, la que discapacita, la que pone obstáculos, barreras, prejuicios, estereotipos, y que cuando ya la persona con una limitación funcional choca con esa barrera, es en ese momento donde surge la discapacidad. Yo siempre lo comparo. Es como el racismo. Yo no te puedo decir a ti, tú tienes racismo, estás enfermo de racismo. El racismo aparece cuando llega una persona y señala directamente. Lo mismo ocurre con la discapacidad. Claro. En México, las personas con discapacidad tienen dificultades para ejercer con plenitud sus derechos, lamentablemente, debido, como ya lo hablábamos a la introducción de la entrevista, debido a obstáculos sociales y culturales. ¿Cómo se ha concebido a la discapacidad a través de la historia hasta llegar en estos momentos a lo que se está tratando de luchar y ya se están ganando algunas guerras, ¿no? Hasta llegar al enfoque de los derechos humanos? Claro. ¿Cómo se ha concebido? Pues como te decía, ¿no? Hoy en día, desgraciadamente, los 3 enfoques que te manejé están presentes, porque seguimos viendo tristemente personas que se les priva de su derecho a la libertad, y esto me refiero a que no los dejan salir de su casa, no reciben buena alimentación, se les priva del derecho de estudiar, porque obviamente si no pueden salir de la casa, no pueden estudiar, por lo tanto no van a poder trabajar, por lo tanto también van a ser una persona pues, que va a depender siempre de otra persona, porque nunca tuvo la oportunidad de desarrollarse. Ese sigue en pie, o el modelo médico rehabilitador sigue también. Por ejemplo, la misma marca de la discapacidad está hecha con los colores de un hospital, blanco y azul, lo que sigue pues metiendo la idea de que discapacidad es igual a una enfermedad. Efectivamente, todavía siguen los enfoques. Según cifras del INEGI, la primera causa de limitación en la actividad de las personas con discapacidad es la enfermedad, con un 39%. La segunda, la edad avanzada, con un 23.6%. La tercera por accidentes, la cuarta por nacimiento con un 15.6%. En respuesta a las cifras, el DIF estatal, a través de la Coordinación Estatal de Gestión e Inclusión Social, puso en marcha el programa Difusión y Asesoría de los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad. Platícanos de esto y sobre todo señala cuáles son estos objetivos que persigue. Las acciones, perfecto. La acción, el objetivo del programa es directamente incidir en la sociedad, contribuir a formar una sociedad inclusiva, una sociedad donde todas las personas con o sin discapacidad puedan participar en igualdad de oportunidades. ¿Y esto cómo se va a lograr? Haciendo una plena concientización, dando a conocer cuáles son las leyes, cuáles son los derechos, capacitando e incluyendo. Esos son los 3 objetivos. Y según datos del INEGI, al tener una discapacidad, es la 6ª causa más común de discriminación. Las burlas, el rechazo, el menosprecio, la vulneración al derecho al trabajo y derechos humanos laborales de las personas con discapacidad y el derecho también a la accesibilidad, agresiones y negación de servicios. ¿Cuáles son? Hay que a veces recordar cosas que son básicas y que muchas veces pensamos que la sociedad ya conoce, pero desafortunadamente muchos lo desconocen y por eso incurrimos en estas cuestiones. ¿Cuáles son los derechos de las personas con discapacidad? ¿Hay alguna diferencia entre quien la tiene y no? No hay ninguna diferencia. Esa es una excelente pregunta porque tenemos una convención sobre los derechos de las personas con discapacidad y también existe
una Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿no? Y también me han preguntado, bueno, pero ¿por qué si hay una Declaración de Derechos Humanos, que las personas con discapacidad son diferentes, no son seres humanos también, no están ya incluidas en el mismo rubro? En esta declaración. Claro, sin embargo, ha habido a lo largo de la historia grupos que han sido más vulnerados que otros, que han tenido menos suerte que otros. Por decir algunos, podríamos nombrar refugiados, pobreza extrema, indígenas, persona con discapacidad, y por eso surgen este tipo de convenciones que lo que hace no es dar nuevos derechos, no inventan nuevos derechos, sino que refuerzan, nos dicen lo que el Estado debe por lo menos procurar para las personas con discapacidad, es decir, reforzar. Ahora, platícame, ¿dónde puede acudir una persona que ha sido violentada en sus derechos? ¿A dónde se puede comunicar? ¿Cómo puede contactarlos a ustedes? Perfecto. Puede contactarnos a través de la Coordinación Estatal de Inclusión Social, y bueno, voy a proporcionar los datos directamente para que se puedan acercar, se puedan comunicar. Es el teléfono 2281-1946-77 en las oficinas de CRISBER, las cuales están ubicadas en Boulevard Culturas Veracruzanas número 24. Y dando el correo directamente de la coordinación, si me permites decirlo, es samendoza@veracruz.gov.mx. Ahí cualquier cosa que se ofrezca, cualquier situación también, pues se le puede dar seguimiento, se puede atender, además de diferentes programas con que cuenta esta coordinación. Muy bien. Nadie, sin importar su edad o estatus social, está exento de sufrir una discapacidad. ¿Existen en la entidad los elementos sociales, económicos y de salud que apoyen a este sector de la población, David? Claro. Claro, directamente con DIF estatal, con esta nueva administración nos podemos acercar, y bueno, con todo gusto se brinda esta parte de la asistencia social, también en apoyo precisamente de este tipo de necesidades que se han detectado. Y en cuestión de legislación, ¿cómo estamos en la entidad veracruzana? ¿Existe también legislación especial o específica para las personas, para estos 700,000 personas que tienen alguna discapacidad en la entidad veracruzana? Claro, aquí en el estado contamos con una ley que se llama Ley 822 para la inclusión de las personas con discapacidad, y pues también regula todos estos ámbitos. Debemos recordar que si bien la Convención Internacional sobre Derechos de Personas con Discapacidad da los lineamientos, esta ordena, esta prácticamente pues nos dice cómo es que México como Estado se debe de alinear a esta legislación, y por eso pues surge la Ley General para Inclusión de las Personas con Discapacidad, que rige a nivel federal, y en Veracruz tenemos la local, que es la Ley 822 en materia de discapacidad. Sí tenemos una ley también. A través de las redes sociales nos consultan y nos dicen qué falta o qué sucede con los municipios y con las ciudades de la entidad veracruzana, que tal pareciera que no están diseñadas para personas que tienen discapacidad. ¿Qué sucede ahí? Tenemos banquetas que no tienen accesos, oficinas que no hay accesos, lugares específicos también para personas con discapacidad. ¿Qué nos falta? ¿Por qué este atraso en el trazo de las ciudades? Nos falta concientización, más que nada. Nos falta difundir esa información. Por eso el programa incide directamente en la sociedad. Por eso es la invitación aquí a instituciones de gobierno, a empresas, a escuelas, tanto públicas como privadas, para que se acerquen y escuchen este tipo de información, se concienticen, escuchen este tipo de pláticas también, de conferencias, de talleres, porque solamente así, poco a poco, vamos logrando una sociedad más inclusiva. Esta parte no es de un día para el otro. No vamos a remodelar una ciudad de un día para el otro, claro. Vamos a crear conciencia también. Hay una cita, alguien decía, de hecho Margaret Thatcher decía, que los derechos comienzan desde la casa, no en papel. Entonces, podríamos crear muchísimas leyes que hablen sobre accesibilidad, que hablen también sobre no discriminación, pero realmente todo tiene que comenzar pues desde la casa y sobre la concientización de las personas. Una vez un alumno me decía, maestro, ¿y por qué no se crea una ley donde las personas no se puedan estacionar en las banquetas y donde no podamos romper una banqueta? Este alumno es ciego y le cuesta mucho trabajo desplazarse por la ciudad de Jalapa. Y yo le digo, existe también una ley que dice que no se puede robar, que no se puede estafar, que no se puede matar, pero eso no hace que desaparezcan esos delitos. Claro. ¿Qué es lo que impide que una persona, qué es lo que impide que usted robe?
pues, los valores que tiene desde casa. Lo mismo ocurre aquí con este tipo de situaciones, lo que impide que nosotros discriminemos, que nosotros pongamos barreras, pues esos valores que vamos aprendiendo, es la información que vamos dando también. Muy bien. Pues te quiero agradecer, licenciado David Pérez Aguirre, encargado del programa Difusión y Asesoría de los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad del CRISBER, estar esta noche con nosotros aquí en la entrevista y platicar una información que es objetiva, que es directa y que sobre todo nos abona a hacer conciencia qué estamos haciendo como sociedad para aportar a las personas que tienen alguna discapacidad en la entidad veracruzana. Gracias por haber estado con nosotros esta noche. Gracias a ti por la invitación. Nosotros hacemos una pausa, es muy breve, regresamos en unos momentos más. Aún faltan más noticias.